través de las redes sociales, un hermano me comentaba que le parecía que muchos de mis puntos de vista, o que los últimos puntos de vista por un buen tiempo eran demasiado pesimistas, demasiado negativos, demasiado centrados en los problemas. Y esto puede ser verdad, mirando para atrás puede ser verdad. Y él me decía que en su conversión o su regreso al catolicismo, en un momento más o menos tardío de su vida, me da a entender, tuvo en parte que ver con los puntos de vista, con estos podcasts, ¿no? Y me dice que no tome como crítica este pedido a no ser tan negativo y a ser más positivo y a recordar a todos los que siguen punto de vista o los que tropiezan, digamos, con punto de vista por ahí, que efectivamente Dios nos ama con ternura, ¿no? Y definitivamente es una crítica y no está mal. No está mal que alguien diga eso, y ciertamente a cualquier católico que quiere ser sincero y que quiere salvarse, ¿no? Lo más importante es que quiere ir al cielo. Una crítica de esta naturaleza tiene que hacerme pensar y me hace pensar, ¿no? Me hace pensar hasta el punto que efectivamente, si es que es algo que yo necesito reiterar, lo hago con mucho gusto. Por supuesto que Dios nos ama, por supuesto que Dios nos tiene una ternura infinita y nos ama a cada uno como si cada uno de nosotros fuéramos el único ser que existe en el tiempo y en el espacio, es decir, como Dios nos ama como si nadie más hubiera existido antes y nadie más fuera a existir después. Y en el espacio significa que Dios nos ama como si fuéramos la única persona del planeta en este momento y nadie más. Eso es imposible de comprender para la mentalidad humana, ¿no? Porque cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos en algo que es finito, ¿no? Como somos nosotros, limitado a las habilidades humanas. Entonces, hay un límite de personas a las que yo puedo llamar mis amigos, ¿no? Nadie puede tener, como decía la canción de Roberto Carlos, un millón de amigos, porque la amistad, en serio, requiere un nivel de conocimiento y de interacción que no es posible con 1 millón de personas, ¿no? Y eso que la canción me gusta y creo que está muy bien intencionada y que tiene una inspiración cristiana, por supuesto, pero sabemos que es una hipérbole, ¿no? Artística, musical. Pero Dios tiene billones de seres humanos que ama de esta manera exclusiva, ¿no? Y esto es lo que hace que la relación sea profundamente personal y única. No por nosotros, sino por la capacidad de Dios. Por eso le llamamos Dios, ¿no? Algunas personas que realmente creen que la pregunta, oye, y si Dios creó a todo, ¿quién creó a Dios?, es una pregunta inteligente, una pregunta que nos confunde, que nos deja sin respuesta. Nadie creó a Dios, por eso se llama Dios, pues. No, si alguien lo hubiera creado, no se llamaría Dios. El concepto de Dios es precisamente que es increado, y esto ya lo decía motor inmóvil, ¿no? El inicio de todo, y todas estas son descripciones que Santo Tomás de Aquino toma de Aristóteles, o sea, precristianos, varios siglos antes de Cristo, ¿no? Entonces, porque eso es lo que significa el concepto de Dios. Entonces, alguien puede decir, bueno, yo no creo en ese concepto. Muy bien. Tendrás tu propia mitología sobre cuál es el origen de las cosas, qué es la espontaneidad, qué es la casualidad, ¿no? O la evolución, o lo que quieras. Tendrás tu propia alternativa que explica las cosas. Pero la pregunta de quién creó a Dios es una pregunta absurda, porque
es como si alguien preguntara, ¿y cómo evolucionó la evolución? No, es una contradicción en términos. Entonces, es verdad esto, que Dios nos ama de esta manera exclusiva. Ahora, la razón por la cual me centro en los temas en los que me centro es porque descubro que es el llamado que Dios me ha hecho. Cuando yo tengo amigos cercanos que quiero y respeto mucho, como el padre Pedro Núñez, por ejemplo, ese gran proclamador de la palabra de Dios y del amor infinito y de la paciencia de Dios para con nosotros, descubro por qué él tiene la cantidad de acogida, de aceptación y de seguidores, porque trae un mensaje como el que me pide este amigo en redes sociales, y que es muchísimo más importante que cualquier otro, muchísimo más importante. Pero todos tenemos una vocación distinta, ¿no? Y no me voy a comparar pues con los profetas del Antiguo Testamento. No voy a pretender que yo soy un Jeremías, un Isaías o un Ezequiel, ¿no? Ni remotamente. Pero toda vocación encuentra una referencia en esos grandes llamados, ¿no? Es más, muchas personas han descubierto su vocación gracias a meditar sobre las vocaciones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los llamados de Dios. En el Antiguo Testamento, los grandes profetas, David, y luego en el Nuevo Testamento, el llamado de los distintos discípulos, ¿no? Pedro y Andrés, Juan, Natanael, etc. El venid y los veréis, os haré pescadores de hombres. Entonces, desde esta perspectiva, mi vocación es la de insistir, el llamado de Dios es la de insistir, no de manera exclusiva, pero fundamentalmente el insistir en las batallas que tenemos nosotros por delante, los católicos, como si es que realmente, conscientes de ese amor que Dios nos tiene, reflexionamos en lo que a nosotros nos corresponde, que es permitir que ese mensaje del amor de Dios encuentre un terreno fértil. Y para que encuentre un terreno fértil, nosotros tenemos que comprometernos en engancharnos con la cultura. Y cuando nos conectamos con la cultura, descubrimos que hay un proceso de destrucción de las ideas humanas básicas que se requieren para acoger la semilla, para hacer tierra buena. Y la parábola del sembrador justamente muestra que la generosidad de Dios, que es el que siembra, no es mezquina, arroja las semillas en todos lados, las arroja en el camino. Cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué es tan tonto de arrojarlo entre espinas? Porque no, él arroja las semillas y las semillas caen en un determinado terreno. Y si nosotros dejamos que los pedregales y que las espinas cubran todo el terreno, esa semilla va a morir. Entonces nosotros tenemos una misión, es verdad que confiamos en la omnipotencia divina, pero Dios respeta la libertad humana a diferencia del demonio. Y por eso es que es fundamental para nosotros, los católicos que podemos, los católicos que descubrimos que esa es nuestra misión y vocación, que nosotros entendamos lo que está sucediendo en la cultura desde categorías de fe y respondamos desde categorías de fe. Y en consecuencia descubramos ese aspecto de combate que tiene el cristianismo. Algunos lo harán desde la parte más importante, que es la contemplación y la oración. Y las personas que son mayores y que ya no tienen, digamos, el acceso o la familiaridad con redes sociales, por ejemplo. Y en consecuencia que
su apostolado es un apostolado limitado, su oración, desde el punto de vista externo me refiero, ¿no? Su oración es el principal apostolado. Todos sabemos cuánto nuestro combate depende de ese ejército silencioso de monjes y de monjas contemplativos que están orando y que sostienen al mundo. No nosotros con nuestras batallas, no nosotros en el ámbito más público, sino fundamentalmente los que nos obtienen la gracia para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, hubiera preferido hablar de algo que es más popular, de algo que es mucho más sencillo, porque leo y escucho las quejas de que Alejandro, a veces eres muy complicado. Soy complicado, realmente trato de ser lo más simple posible, constantemente trato de ser lo más simple posible. Pero hay cosas en la cultura actual que no son simples. Si nosotros nos proyectamos, por ejemplo, a dónde va a ir la inteligencia artificial, no hay manera de que eso sea un tema simple. Cuando nosotros vemos cuáles son las consecuencias de las nuevas tecnologías y los nuevos avances en el campo de la bioética, eso no es sencillo. Entonces, no es para todos. No porque digo que esto corresponde, que le estoy hablando a una élite. No, para aquellos que dentro de la multitud de vocaciones, como distintas partes de un cuerpo, en el símil que utiliza San Pablo para hablar de la riqueza de la iglesia, nos sabemos llamados a ser esa parte del cuerpo que le toca combatir. Alguien dirá, bueno, yo soy el pie, pues, porque me toca patear, yo soy la pierna, yo soy los brazos, como quieran, el ojo, ¿no? O sea, pero en todo San Pablo decía, una parte no le puede decir a la otra, no te necesito, porque somos un cuerpo. Entonces, mi vocación es poder explicar estas cosas y poder advertir. Entonces, me gustaría poder dedicar más tiempo a hablar de las grandezas del amor de Dios. Sí. ¿Es mi vocación? No. No, eso lo sé. Mi vocación en este ámbito específico, ¿no? O sea, mi vocación dentro de mi vocación como consagrado en mi comunidad, el Sodalicio de Vida Cristiana. Dentro de mi vocación, la vocación dentro de mi vocación, es explicar estas realidades para aquellos que están llamados. Y en la medida en que ellos puedan responder, podamos todos responder esta vocación, así lo haremos. Que tengas un buen día.